Con Alberto. Alberto, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias a usted, Paulino. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por siempre tenernos presentes, por darnos espacio, visibilizar a gente que de hecho están invisibilizadas, están dentro de los muros. Son un colectivo de personas totalmente ignoradas por la sociedad y por la política. Bien, Sí. son personas que sí, les llevan las urnas para que voten, pero después el resultado de sus deseos. Recién era muy claro el profesor cuando hablaba de que la democracia está en crisis, la democracia representativa está en crisis, y estas personas están esperando que el sistema les dé una respuesta, y les dé una respuesta a las políticas punitivas, y les dé unas respuestas a sus derechos económicos, sociales y culturales que los muros no les permiten ingresar. Y como muy bien dijo usted y dijo el profesor, es una sentencia que tiene que cumplir una condena donde debe ser resocializado, pero ojo, no hay ninguna accesoria legal que diga, usted no tiene más derecho a la educación, no tiene derecho más a su hijo, no tiene derecho a tener visitas íntimas, no tiene derecho a una alimentación sana, con proteínas. Hoy distinguiste muy bien cuando dijiste, una cosa es hambre y otra cosa es hablar de pobreza. La pobreza es más íntegra, ¿no? Tiene muchas variables, controlables e incontrolables. Ahora, el hambre lo podemos tocar y rápido. Ya la FAO en su momento está incumpliendo sus políticas, Naciones Unidas ya está incumpliendo hoy sus deseos para el 2020. El hambre lo podemos atacar. Por eso me gustó, yo una vez hace unos años atrás con Narda Lépez, habíamos estado hablando de qué condiciones deberían tener la alimentación para un servicio penitenciario, para que las personas privadas de su libertad puedan comer con proteínas y ricos, porque comen todo el tiempo hidratos de carbonos y muchas veces la comida se encuentra en un estado estupefacto. Sí, y estamos hablando de vida y estamos hablando de salud, que implica más o menos vida en ese tiempo en el cual están dentro de ese muro. Por supuesto que esto no deja de mirar al que quedó fuera y que quedó con un daño irreparable en muchos de los casos, que es la pérdida de una vida humana, por lo cual muchos están dentro del muro. Pero las sanciones son los 15, 20 años de cumplimiento efectivo, que no pueden ser dos. O sea, las dos cosas. Ahora, esos 15 años son con educación, con una dieta, con deporte, con tareas. La criminología se encarga del estudio tanto, de la conducta de la persona que llevó adelante la conducta no deseada por la sociedad. Tenemos un pacto social, todos debemos comportarnos, el viejo pacto natural, y al mismo tiempo también se encarga de la víctima. Bien, no está exenta, no está fuera. Sí, la contemplamos, la integramos a la víctima y vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó entre la víctima y el victimario? Es correcto esto. La víctima, todos los pactos internacionales tiene presente a la víctima. No es cierto, es falaz, es mendaz no tener presente en una política criminal y de seguridad como la que propone. Quizás se hablan de algunos apellidos, el cual lo respeto, a una persona que da clases en la Universidad de Itela, que se habla que puede llegar a ser el próximo ministro de Seguridad, quien habla de el delito común, la organización y después el Estado también, como autor de los delitos. Y lo que ocurre dentro de los penales y fuera de los penales, el Estado tiene mucho que ver. Vamos a ver, dentro de los penales, todos los derechos conculcados que tienen las personas privadas de su libertad, ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado. Y si no lo hace de manera directa o con aquiescencia de alguien, lo terciariza en personas que se encuentran también dentro de los... Entonces, siempre tenemos al Estado. Y afuera, con las políticas de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Zonas liberadas, personas que tendrán que tener una conducta honesta dentro de las fuerzas de seguridad y no la tienen. Bueno, todo este tipo de descontroles, ¿no? Son variables controlables para el Estado. Tenemos que saber qué tipo de personas tenemos dentro de las fuerzas de seguridad, qué grado de conciencia, qué grado de respeto. Recién el ejemplo fue lindísimo. Es como que un cura esté dando una misa que no cree en Dios. Es brillante, lo felicito al profesor, se lo voy a tomar, le pagaré los derechos en mis clases, pero es muy linda esa frase. Bueno, lo mismo ocurre con un ministro de Seguridad. Alberto, hoy el Papa Francisco se expresó contrario a las prisiones preventivas, le agregó el componente de la política, en fin, viene en un tiempo en el cual todo el mundo las rediscute, ya se especula con una especie de puertas casi giratoria, de muchos que van a terminar brindando en Navidad acorde a los nuevos tiempos en su casa y no en la cárcel. Bueno, más allá de todo eso y que va a generar cuidado porque hay un sector de la sociedad muy perturbado por ello
y va a generar una resistencia, porque acá no se puede pasar por alto ni borrar lo ocurrido, en muchos casos. Pero sí debo entender que la mayoría de los que vos ves, visitás en los penales, a propósito de conocerlos, tienen prisiones preventivas. O sea, no están condenados con sentencia firme dentro de un penal y deben ser las 2/3 partes o más, ¿o me equivoco? Primero tengo un paréntesis y arranco con lo primero que dijiste. La primera salida que tuvo el Papa fuera del Vaticano fue a una cárcel en Italia, si no nos olvidemos. Su primera salida como Papa. Una cárcel. Fue a una cárcel. Fue a besarle los pies a los presos. Estamos hablando de una persona que me parece que está viendo algo más, ¿no? que la religión, que la pastoral, está viendo más allá. Está viendo que muchas de esas personas que estén con sentencia firme, con prisión preventiva, no deberían estar ahí adentro. ¿Qué tenemos? Actualmente en el sistema penitenciario federal, porque hay que separar el servicio penitenciario federal, que las provincias, en el federal tenemos un 60% de personas privadas de su libertad esperando una sentencia. Cuando en realidad estas personas, dice la Constitución, deberían estar respetado su Estado de Derecho, es inocente. Debe comportarse el Estado hacia esa persona como si fuera un inocente. Una vez que caiga sentencia, bueno, ahí sí. Si la sentencia es condenatoria, y si la sentencia es absolutoria también. ¿Y si qué pasa cuando hay apelaciones? Bueno, esta será otra discusión. Está bien, pero vale la pena decir que los jueces tienen dos aristas al contemplar las prisiones preventivas. Una es el riesgo de fuga y otra es, por ejemplo, el entorpecimiento de la investigación. En el caso del Mono Minichelli, condenado recientemente en primera instancia, pero que estuvo con prisión preventiva, el cuñado de Julio De Vido, partícipe necesario en la mafia de los contenedores, efectivamente estuvo prófugo 8 meses, oculto en Chapadmalal. Por lo tanto, difícilmente una vez que lo detenés, si se había profugado 8 meses, le podés garantizar que quede en su casa esperando el proceso, pues se te va a volver a escapar. En perspectiva es muy probable, eso es lo que quiero decir. Sí, pero una persona, a ver, se incrementó en un 60% la cantidad de mujeres detenidas en prisión con prisión preventiva. ¿Y esto a qué viene? A ver, la cárcel no es respuesta a ningún problema de la sociedad, y menos a la droga. Hay una gran cantidad de mujeres que lamentablemente tienen que acudir y que se encuentran en un sector de la sociedad, si vamos a describir qué tipo de mujeres son personas pobres o en un estado de negligencia total, que son utilizadas por organizaciones mafiosas dedicadas a la droga y las usan como mulas o como narcomenudeo. Estas personas, por supuesto, son un franco y lo primero que hacen es ser aprehendidas. Y además están dominadas, porque además de la violencia de género, están dominadas generalmente por sus parejas, que son quienes escapan y ellas quedan detenidas. Por lo general, estas mujeres también tienen muchas personas a cargo. La madre, personas mayores, personas discapacitadas, hijos, son embarazadas. El Estado, la única respuesta que nos está dando a esta gente, que es muy difícil pensar que sean un peligro para la sociedad, son mujeres que lo único que están haciendo es una actividad comercial ilícita, porque el legislador todavía dice que es ilícita, para llenar la olla. La cárcel no es respuesta para esto. Nacho, te dejo la última. Es apasionante el diálogo, siempre. Bueno, hay algunos nombres que empiezan a trascender que pueden ser eventualmente jefes del Servicio Penitenciario Federal. También hay quienes dicen que puede continuar Emiliano Blanco, que viene de la gestión anterior, trabajó con Cristina incluso, claro. Y también con Alejandro Marambio en su momento, también estuvo asesorándolo. Pero no se habla, por ejemplo, de lo que fue en su momento un estilo como el de Víctor Hortel, que hacían salidas de presos y demás, y que tenía apoyo de sectores, si se quiere, de derechos humanos y demás. Su salida terminó abruptamente porque se le escaparon 13 presos y fue corrido. ¿Qué cree usted que tendría que tener el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Federal o, en todo caso, la gestión de Emiliano Blanco? Un plan estratégico, planificación y, ante todo, capacitación de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias. Hay muchas provincias, bueno, esto es el Servicio Penitenciario Federal, es fácil relevarlo porque es el mejor que tenemos en el país. Claro, sí que está mejor. Hay provincias que no tienen servicio penitenciario, que la policía se divide en el rol dentro de los muros y fuera de los muros. La Pampa, por ejemplo. Sí, vengo de Neuquén, de hacer, bueno, de visitar Neuquén, de hacer mi trabajo, y bueno, es muy buena
cómo funciona Neuquén en muchos otros aspectos de la vida política y dar respuestas muy buenas a la ciudadanía en cuanto al asfalto, las cloacas. Bien, pero en cuanto al servicio penitenciario, tengo mis dudas, ya me expediré por escrito respecto a esto. Pero tiene que tener un plan estratégico, debe tener planificación, capacitación de las fuerzas de seguridad y mucha educación adentro. Porque si no resocializamos en serio, tenemos el nuevo delito más el reincidente, no hay cárceles, no hay cárcel que pueda sostener la cantidad de personas que vamos a tener en un futuro inmediato dentro. Y si no damos respuesta también a cómo nosotros combatimos la droga, qué entendemos por narcomenudeo, hay algo que es tremendo, el narcomenudeo arrastrado por el vínculo. Es decir, entran las fuerzas de seguridad a un barrio humilde, patean una puerta y se llevan toda una familia, sin hacer una división de roles. Entonces vas a visitar al menor y te dicen, ¿por qué estás acá? Y no sé, mi tía que vivía conmigo, él en realidad vendía unos paquetitos. Sí, pero se llevaron a la tía, a la madre, al niño. Entonces estamos teniendo una cantidad de personas encerradas sin ningún tipo de criterios. No hay una política criteriosa. Entonces lo que le pido a quienes lleven adelante las políticas de seguridad el día de mañana y al jefe del servicio penitenciario que por favor dialoguen y tengan un plan estratégico. Sin plan estratégico no vamos a ningún lado. Hay muchísimo construir más más cárceles, ¿no? ¿Cómo? Construir más cárceles, porque ese plan que... No, más pero ¿cómo van a estar hacinados? No, utilice medios alternativos. Mejores el 3G, el 4G, el 5G. No se pueden utilizar las pulseras geolocalizadoras en La Pampa porque no hay satélite. ¿Pero no hay hacinamiento? No, las cárceles están totalmente hacinadas. En Devoto, el único lugar de esparcimiento que tenían, que era la canchita de básquetbol, ahora está lleno de camas de 2 plazas. Actualmente el habeas corpus lo tiene el juez Rafecas. ¿Pero no tienen que construir más cárceles entonces? Si hay hacinamiento... No, hay que educar, pero y hay que buscar alternativas a la prisión. Y las prisiones preventivas tienen que desaparecer. Claro. ¿Sabe cuánto dura un juicio en Neuquén? 1 año. Con sentencia firme. 1 año con sentencia firme. Prácticamente las personas que se encuentran privadas de su libertad, también, ¿no? Sí, no tienen juzgados, tienen juicios. El juez tiene un juicio. Le aparece en la computadora, ¿no? Luchetti contra Nacho, Nacho va a enjuiciar a Luchetti, Paulino es el defensor y la señora es la fiscal. Pero me entero el viernes, me cae, voy y vamos a la audiencia de cargo. Audiencia de cargo, a los 3 meses, imputación o no, si tiene elementos para imputarme o no. Y de ahí en más, un derrotero que dura 7 meses nada más. Prueba, defensa, bilateralidad. Es el mundo ideal, Alberto, porque en las causas de corrupción tenemos 13 años promedio. Sí, el ministro Garabano dijo que el promedio es por eso digo, yo le compro esa tesis. Ahora, si tenemos 13 años promedio, el problema es licuar. No ponemos prisión preventiva. Pasan 13 años. Cuando los condenamos tienen derecho a 5. 13 años, Paulino. Y entonces después tenemos 20, 25 en el medio. Vivieron ellos, los hijos, los nietos, los tataranietos, de lo que no debieron. Son los Daniel Muñoz de $70 millones en Miami. Sí. No corresponde. Sí, son ¿Sabe qué es un atropello a la desigualdad que hablaba recién Guido? Al que se labura la vida, que se levanta muy temprano, el que lo hace de manera desventajosa y que construye sin el atajo un camino de esfuerzo, dedicación y trabajo. Política criminal. Gracias, Paulino, por siempre preocuparse por estos temas. Enormemente generoso. Es un placer. Gracias. Quiero decirle. Y le quiero recordar quién hubiera pensado dónde estamos. Usted me trajo el muy bien. En el 2011 se hubiera imaginado estamos empachados. Otra final más. Al fin, ayer me tocó uno de Boca y hoy me tocó uno de River. Muy bien. No, por favor, Paulino, ¿quién hubiera pensado esto? Sábado 23. Estoy nervioso ya. Bueno, vamos a la pausa. Ahí está el escudo de River. Viene muy bien para esta hora de la noche.